recesos o vacaciones de los estudiantes aprendices. Este año, pues se esperaba, pues, según me lo han comentado algunos rectores, que se unificara como los anteriores, es decir, que los municipios no certificados y los certificados, pues desarrollaran las actividades en los mismos tiempos. Finalmente, eso no se hizo, no se logró y quedaron pues unas fechas definidas para los municipios certificados que nosotros atendemos y otras fechas para los municipios no certificados. ¿Esto qué obliga? Esto obliga a definir una programación específica, ejemplo, para los instructores que únicamente atienden formación en Cartago. Dado que los cronogramas no coinciden o los calendarios académicos no coinciden, pues en un momento determinado, los instructores que, que solo dan formación en Cartago, pues tendrán que estar haciendo actividades de alistamiento o las actividades que dicta allí la resolución 1317 para estos tiempos. Y los que orientan formación en los no certificados, pues tendrán que estar en formación con los aprendices de 10 y de 11, porque en esos tiempos no hay suspensión del servicio en esos colegios. Con base en esos aspectos, pues voy a presentarles pues, la decisión que finalmente se ha tomado en este sentido. Antes de indicarles en qué momento se van a realizar las actividades, es importante que verifiquemos lo que está aquí o revisemos lo que está aquí en esta primera tabla, que indica los tiempos de desarrollo institucional y receso estudiantil para los municipios de Cartago, Tuluá y los no certificados del Valle, en los cuales pues nosotros prestamos el servicio. En primer lugar, conforme la resolución 38 del 2022, que rige para el municipio certificado de Cartago, la semana de desarrollo institucional se va a llevar entre el 27 de junio y el 3 de julio. Y el receso estudiantil, o lo que se conoce como vacaciones, entre el 4 y el 17 de julio, es decir, las 2 semanas siguientes. En Tuluá, esto según la Secretaría de Educación Municipal, pues se rige por la resolución 720 del 2021. Entre junio y julio no se programa desarrollo institucional, pero sí se tiene receso estudiantil entre el 4 y el 17. Hasta ahí vamos encontrando una coincidencia entre Cartago y Tuluá en lo que tiene que ver con el receso estudiantil. Finalmente, para los no certificados del Valle del Cauca, según la resolución 3437 del 2021, el desarrollo institucional se hará en estos colegios entre el 18 y el 24 de julio y el receso estudiantil entre el 4 y el 17 de julio. Observen que hay una coincidencia solo en el receso estudiantil entre esas tres entidades territoriales. Luego, no se coincide en lo que tiene que ver con el desarrollo institucional, que son de semanas en las que no hay estudiantes en los colegios. Llevado eso a un diagrama de Gantt, para presentarlo de una manera pues gráfica, podemos observar que estas actividades están marcadas aquí con color verde entre el 27 de junio y el 3 de julio, desarrollo institucional para Cartago, pues se harán en este plazo, en este tiempo, en esta primera semana. Es decir, que aquí los instructores que solo prestan el servicio en Cartago, únicamente en instituciones educativas de Cartago, pues tendrán que estar en el centro de formación desarrollando actividades. ¿Por qué? Porque aquí no hay estudiantes aprendices en los colegios. Entonces, ahora les voy a mostrar qué actividades van a estar desarrollando. Y como son horas de alistamiento a las fichas de grado 10, las horas tendrán que estar
registradas únicamente en formación directa las fichas de grado 10 de Cartago. Caso Paula Sánchez, caso Mariluz Cadena, caso Hitor Rojas, caso Dari Montenegro. Bueno, ya cada uno conoce su situación y sabe específicamente en qué condición se encuentra. Luego vamos a coincidir, como lo dice aquí en la primera tabla, entre el 5, bueno, el 4 es festivo, entre el 5, denme un segundo que alguien está tratando de ingresar a la sala y pues me toca dejar de compartir para darle acceso. Bueno, continuamos. Coincidimos en este tiempo. Estas que están en la primera tabla marcadas con color amarillo. El 4 pues es festivo. Entonces, entre el 5 y el 15 de julio, todos los instructores del programa de articulación del SENA de Cartago van a estar en el centro de formación realizando las actividades que se definen en el literal B del numeral 10.3.3 del manual de articulación. Ahí coincidimos en ese espacio. Entonces, esas horas de esos días, ahora les voy a indicar, algunas estarán registradas directas a formación a fichas de 10, porque le vamos a hacer alistamiento a las fichas de 10. Pero también otras horas irán a aseguramiento de la calidad, porque también tenemos que empezar a proyectar la certificación de las fichas de grado 11. Lo que vaya a alistamiento de grado 10, según el cronograma que les vamos a entregar, van directas a formación. Y las que se van a dedicar a la planeación de la certificación de esta vigencia, las vamos a registrar por aseguramiento de la calidad. Luego, este periodo de tiempo, miren que está en color azul, que corresponde al desarrollo institucional de los municipios no certificados, pues se hará entre el 18 y el 22 de julio. Ahí solo estarán en el centro los instructores que prestan el servicio en los municipios no certificados. Los que prestan el servicio en la ciudad de Cartago, en los colegios articulados de Cartago, pues ya se podrán ir a trabajar con las fichas de 10 y 11 en formación común y corriente, porque en ese periodo ya hay estudiantes aprendices en los colegios. ¿Hay alguna duda hasta el momento? No. Esperen que alguien... Sí, señor. Ujú. Correcto, correcto. Allí ya en ese periodo, en esta última semana, en el caso Cristian Lucio, que está por fuera de Cartago, pues se tendrán que registrar horas directas a las fichas, sean de 10 o de 11 que esté atendiendo en esa semana, porque pues finalmente no se logró la unificación de esos calendarios como se ha hecho en vigencias anteriores. Este año pues ya quedaron así como están ahí. Listo. Bueno, teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, yo paso esto, Andrés, yo tengo una preguntita. señor. Usted ha mencionado fichas de grado décimo y mencionó pues varios días en el CTA.
Para el caso mío específico, que tengo solamente una ficha y esa ficha corresponde a grado 11, ¿cómo quedaría, por ejemplo, ahorita esta última semana de junio? Listo. En ese caso de Carlos, en esa última semana, como no hay formación en Cartago, pues allí lo que tendríamos que hacer es actividades. Ya tiene todos los recursos didácticos para las fases que le restan al proyecto. Sí, Andrés, de pronto hacer unos ajustecitos, pero o sea, la pregunta relacionada con eso es cómo se reportan las horas sabiendo que hay que entregar la cuenta mañana. No, esas se le registran a la ficha. En ese caso excepcional se le tendría que registrar a la ficha y allí hay que trabajarle a lo que es la etapa productiva. Mirar qué muchachos podríamos nivelar en este tiempo, ir verificando que esté el 0.23 de cada uno, que estén las bitácoras a la fecha de cada uno y que estén las evidencias de la formulación del proyecto productivo. Entonces, en ese caso excepcional, porque es el único caso, lo haríamos de esa manera, Carlos. Y las horas irían a la ficha. Y me imagino que lo mismo para estas semanas de alistamiento de julio. Me Y lo imagino que siguiente, igual. correcto. Y en la siguiente, no quedaría igual, habrán porque tenemos unos límites, unos topes de horas, que pueden ir de las 120 de esas 3 semanas, unas podrán ir a ficha y otras podrán ir, perdón, a aseguramiento. Entonces ya para las semanas siguientes les voy a explicar puntualmente cómo vamos a hacer el registro. Entonces, unas de esas horas irán a la ficha y otras irán por aseguramiento, pero ya les voy a explicar esa parte. Listo. Bueno, entonces déjenme, yo pongo esta tabla, creo, en una página sola para que la podamos visualizar. Andrés, Señora, voy a preguntar algo. Es que teniendo en cuenta los registros de horas que se van a hacer, entonces usted nos está diciendo que el único caso que hay que registrarle las horas explícitamente así, aumentadas, directas, es a Carlos Bernal, ¿cierto? ujú, es Yo el quiero, único caso. Ya bueno, ahora aquí les yo voy a quiero, mostrar cómo lo vamos a hacer para los casos en general. ya, Mire porque aquí, yo voy a preguntar algo, o sea, quiero hacer como una sugerencia. De pronto ahora que no, con lo que acabaste de decir, que los cambios, tengo la duda, los cambios que se efectúen tienen que quedar registrados en la semana del 28, 29 y 30, ¿cierto? a Porque grado nosotros 10. hemos hecho a grado 10, porque Ujú, nosotros ya hemos hecho otros reportes, entonces nos comenzamos a enloquecer y no van a poder entregar a tiempo porque nos comienzan a mandar de pronto errado eso. Entonces, que las horas correspondan a 28, 29 y 30 y que sean a grados décimos. Y la única excepción es el de Carlos Bernal. De resto, no. correcto, que va a Ya, 11. gracias. Correcto, que va a 11. Bien, miremos en primer lugar el caso de los instructores que solo orientan formación en Cartago. Cada uno conoce su condición. Sin embargo, al final de esta acta hay un listado donde pues, se indica quiénes están en Cartago y quiénes están en los municipios no certificados. Miren la expresión, solo en Cartago, únicamente en Cartago. Caso ejemplo, Luz Dari Montenegro, Erika López, solo están en Cartago, no tienen colegios en otros municipios. Mariluz y Paula tampoco. Correcto. Cada uno conoce allí su situación. Bien, aquí están las 3 semanas en las que estarán trabajando en alistamiento de grado 10 y en alistamiento del cierre de la etapa productiva. ¿Cómo lo vamos a hacer? Semana 1.
Recordemos que nosotros semanalmente, en promedio, se cargan 40 horas a formación, en promedio. Hago esa claridad para lo que sigue. En ese periodo vamos a realizar ajuste de recursos didácticos y LMS, registro de juicios pendientes, informe de evaluación y registro de juicios de fichas de grado 10 y se le van a cargar 40 horas. En las semanas anteriores, un ejemplo, el instructor ya tiene reportadas en las semanas anteriores de junio, tiene reportadas, a ver, son 160, 140. Pues simplemente va a registrar 40, no vaya a afectar lo que va en las semanas de antes. ¿Me hago entender? No precisamente deben ser 40, este es el promedio de las horas que se registran semanalmente o que un instructor debe ejecutar semanalmente. Si el Andrés, instructor tenía 150 horas en las semanas anteriores, es decir, hasta el 24 de junio, hasta ahí va en 150. Hombre, pues dedíquele 10 horas a esto para que complete el total. Eso también para los que trabajan 60 o 100 horas. ¿Está claro hasta ahí? sí, señor. Listo. Eso en la primera semana de actividades. Luego vámonos a la segunda y la tercera, que son en las que coincidimos en el periodo de receso estudiantil. Allí coincidimos los municipios certificados y los no certificados. ¿Qué vamos a hacer en ese tiempo? En esa semana del 5 al 18. Vamos a trabajar ajuste de recursos didácticos y LMS, registro de juicios pendientes, informe de evaluación de juicios y otras actividades, por acá se me escapaba, lo que hacen con los formadores, que es refuerzo pedagógico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a registrar las horas aquí? Vamos a registrar, mire la columna, horas dedicadas a etapa lectiva, que es el alistamiento de fichas de grado 10. Vamos a destinar a esto 20 horas de esa semana. Ahí sí son 20. ¿Por qué? Porque no hay muchachos en los colegios, porque es la primera semana del mes y no hay afectación de lo que ya pasó. 20 horas. Y a etapa productiva, que son las horas que sí registra el instructor por aseguramiento de la calidad, en esta semana le vamos a dar 20 horas. ¿Por qué? Porque mire que tenemos unos topes, eso es lo que le quería mencionar ahora, Carlos. Si ustedes suman, por ejemplo, para el caso de los instructores de Cartago, lo que tiene que ver con alistamiento nos da 60. Y lo que tiene que ver con aseguramiento también nos da 60 horas, si suma estas dos columnas. No le puedo cargar en ese tiempo todas las horas a las fichas o le puedo cargar 120 horas de aseguramiento. No, eso me va a prender una alerta en Sofía. Entonces, tengo que buscar este equilibrio cumpliendo con las actividades que define el literal B del punto 10.3.3 del manual de articulación, que son actividades de alistamiento, de reforzamiento, las cuales están aquí bien definidas. Entonces, en esa segunda semana de alistamiento comprendida entre el 5 y el 8, lo vamos a hacer de esa manera. Estoy hablando caso puntual, los instructores que prestan el servicio en Cartago. Y la última semana para estos instructores está comprendida entre el 11 y el 15 de julio. Allí únicamente vamos a trabajar alistamiento para certificación y las 40 horas se le van a dedicar a eso.
Eso ya es julio. Eso ya es julio. Esas quedan directas, sí, esas quedan directas, ¿cierto? Las de... Esas últimas, esas de la semana 3, las registra el instructor por alistamiento. Ah, listo. Esto va a fichas. Venga, yo les pongo porque después les comparto Por esto. un ladito, pongámosle a Andrés ahí. Directo fichas. Sí, sí. Esto acá. Aseguramiento de la calidad. Este es el caso de los señores y las señoras que únicamente están en Cartago. Ellos ya saben. Sin embargo, más abajo hay un listado donde los discrimina. Vámonos para el caso de los señores y las señoras que son instructores técnicos y transversales que orientan formación en los municipios, en la ciudad de Tuluá y en los municipios no certificados. Mire que aquí ya entran los transversales. La primera semana para ellos está entre el 5 y el 8. Mire, muy diferente a lo que miramos en el cuadro anterior, que entre el 28 de junio y el 1 de julio no hay clases en los colegios de Cartago, entonces los instructores tienen que venirse a empezar a hacer sus actividades. Pero como en los demás municipios sí hay estudiantes aprendices en el colegio, pues estos señores y estas señoras sí tendrán que estar allá. Estas horas de esta semana ya sabemos por dónde se cargan. Y los que están en municipios no certificados también saben que van a ficha 10 o 11, donde vayan a estar. Ahora concentrémonos puntualmente en estos. Semana 1 del 5 al 8. ¿Qué vamos a hacer? Ajuste de recursos, informe de juicios, registro de juicios y alistamiento de etapa, de cierre de etapa productiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mire que coincidimos, mire que son exactamente las mismas actividades que hacen los señores que están en Cartago. ¿Por qué? Porque coincidimos en ese tiempo donde ni en los certificados y los no certificados hay gente. O sea que hacemos las mismas actividades. De igual forma, entre el 11 y el 15 de julio, alistamiento para el cierre de la etapa productiva, por aseguramiento, 40 horas. Pero va a haber el caso, por ejemplo, de los transversales. Hablo de seguridad y salud en el trabajo y hablo de derechos fundamentales que no tienen nada que ver con etapa productiva. Bueno, retiro lo dicho, no es que no tengan nada que ver con etapa productiva, sino que no inciden directamente en lo que tiene que ver con la documentación que se debe tener lista para la certificación de los muchachos. Esos instructores tendrán que, va a haber un cronograma de actividades ya más específico, donde van a tener unas actividades para ellos puntuales, que van a estar relacionadas con actividades de apropiación de conocimiento, de evaluación, instrumentos, material de apoyo, otras cosas que van a hacer con los formadores. Pero digamos que no entremos en preocupaciones en ese momento, qué es lo que se va a hacer, sino pues lo que atañe ahora es cómo se van a registrar las horas. Bien, y la tercera semana de estos señores y estas señoras que están en los municipios no certificados, que va del 18 al 22 de julio, donde en Cartago ya hay formación y los señores y las señoras de estos colegios ya están con los muchachos de 10 y 11, continuando la formación común y corriente, pues se van a trabajar actividades que tienen que ver con el registro, con el ajuste de recursos didácticos, LMS, registro de juicios y reforzamiento pedagógico. 40 horas, mire que estas sí van a ficha. Estas son las horas que van a ficha directa de estos señores. Luego, aquí finalmente, pues se tuvo que presentar para la aprobación de esto el listado
de quienes atienden solo en Cartago, mire, caso Erika López, caso Víctor Rojas, Juan Camilo Sandoval está con la programación de no certificados, Cristian Triviño estaría con la programación de no certificados, aunque tiene fichas en Cartago, pero también atiende otras en La Victoria. Francisco López está en Cartago, Lady González está en los municipios no certificados. Bueno, cada uno conoce la condición, su condición específica. Entonces, es importante tener en cuenta o hacer claridad a partir de lo antes dicho, de lo siguiente. Entre los días 28 y 1 de julio, a los instructores que solo atienden colegios de la ciudad de Cartago, se les registrarán las horas a fichas de grado 10, lo que anteriormente dije, pero es importante recalcarlo, recordarlo, teniendo en cuenta que se realizará un alistamiento para estas conforme lo dice la tabla del punto 2, la tablita que les presenté ahora. Y los instructores que atienden colegios en municipios no certificados, pues estarán programados en fichas de 10 y 11 común y corriente. Entre los días 15 y 15 de julio, que es donde coincidimos con el receso estudiantil, a todos los instructores se les asignarán, se les registrarán, perdón, las horas a fichas de grado 10 y aseguramiento de la calidad. Ya les había dicho que estas son actividades preparatorias para el cierre de la etapa productiva y alistamiento de la certificación. En ese periodo es que coincidimos. Luego, entre el 18 y 22 de julio, 18 y 22 de julio, a todos los instructores que atienden colegios de los municipios no certificados y la ciudad de Tuluá, se le registrarán las horas a fichas de grado 10, porque es un tratamiento que le vamos a hacer a lo que falta de grado 10. Y los instructores que atienden solo a los colegios de Cartago se programan en fichas de 10 y 11, porque ya hay clases en el colegio, ya hay formación en el colegio. Finalmente, pues a ustedes se les va a entregar un cronograma de actividades para esos días, con unos productos que le deben de entregar a los formadores, y pues es responsabilidad del coordinador pues establecer un repositorio, una carpeta en Drive, donde ustedes van a ir subiendo las evidencias de ese trabajo que se va a hacer. Ese trabajo se va a hacer en el centro, de manera presencial, durante las semanas de receso y desarrollo institucional de los colegios. Bueno, esto ya en conclusiones y responsabilidades. Eso es lo que tenemos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Andrés, es que no, Dime. yo quiero como más bien como, no sé, hacer como una recomendación de pronto que tuvieran en cuenta los formadores con nosotros y es que de pronto a la hora de que ustedes nos compartan el listado de los compromisos que debemos subir en ese repositorio, ¿cierto? Que tenga Ujú. muy presente y en cuenta, pues que tenga como una trazabilidad con relación a lo que dice acá también porque muchas veces acá dice que vamos a hacer un pocotón de cosas, de recursos, de yo no sé qué, de yo no sé qué, y cuando llegamos allá en algunas ocasiones nos toca también hacer otras cosas adicionales, entonces se pasa el tiempo y a la final quedamos con las cargas como de que unos compromisos en un lado y otros en otro y a la final no sabemos qué es lo que hay que como que cumplir realmente, ¿cierto? Y el tiempo pues se nos vuelve un problema después para cumplir con todos los requerimientos. Entonces de pronto pues tener muy en cuenta la revisión de los requerimientos, que sí, como que la trazabilidad de con el tiempo y todo, para que todos podamos trabajar en equipo perfectamente, porque si no, eso genera más malestar entre los mismos compañeros como cultura organizacional y con el fin de que mejoremos el proceso. Es como una sugerencia y yo Sí, muchas gracias, María Victoria, pues aquí he tomado nota. Pues recuerden que esas actividades pues, son de orden pedagógico. Prácticamente ellos son los que pues definen eso. En este caso, pues en esta ocasión,
lo que sí tiene que ver con la etapa productiva lo definiré yo. Pero pues sí, voy a hablar con ellos para que esas actividades que se planteen en ese sentido, pues tengan una duración específica, tengan unos entregables puntuales, de modo tal que pues, se haga un manejo adecuado, un uso adecuado de ese tiempo. ¿Quién más tiene dudas, inquietudes o ya está claro? Yo ahora les comparto el cuadrito por el WhatsApp. Cristian. Ah, claro, claro. Claro, el cronograma todavía no está, pero allí, pues sí, su momento, como eso es para el mes de julio, ya se definirán cuáles son las actividades, la duración de estas y a qué fecha se van a cargar. Y otras actividades que están relacionadas con la etapa productiva y que se les van a decir a ustedes que entren por aseguramiento y las registren por aseguramiento. Pero por el momento, Lo voy a habilitar y ahora les comparto nuevamente el enlace para que entren y hagan los ajustes. pero entonces las fechas que quedan en los ajustes son 28, 29 y 30 de junio. O sea, no es ajustes Correcto. en esta semana, no, ya no, sino Es los para la 3 días última. que han quedado. Ah, listo. Correcto, Pero es para la esos última. días. Ah, bueno, listo. Y no precisamente usted va a tener que registrar 40 horas. Si usted ya Ajá, trabajó anteriormente, pues el ajá, restante sí, tendrá que ir a ese, para completar las sí, 160 sí. o el tope de horas que tenga usted en el mes, pues las va a distribuir en esos 3 días para realizar las actividades que están allí Es que vean, señaladas. hubo unos compañeros que habían programado como de manera preventiva, yo no sé, algunitos habían tomado la tarea y habían programado porque pues obviamente daban que tenemos 2 puentes y con las 2 puentes que hay en junio, haciendo 10 horas diarias hasta el 24 dan las 160 horas, ¿cierto? Directas. Pero resulta que si usted me está diciendo eso, pues entonces yo ahí qué hago, los que ya tienen esas 160 sí y los que ya hemos reportado que tenían pendiente las 24, solo es agregarle esas 24 horas en los días 28, 29 y 30, ¿cierto? Correcto. Ah, Pero ok. sí o sí, Ajá, en cierta medida, en la última semana, se deben tiene que aparecer. evidenciar, claro, se tienen que evidenciar actividades de desarrollo y con un número muy cercano al promedio diario. O Ujú. sea que eso tiene que quedar más o menos en 24. O sea que los que tenían a 160, 24, hasta 24, que hay que hacerles el ajuste para que le cambien el Correcto. 28, 29 y 30. Ah, bueno, ok, gracias. Correcto, porque pues ya haciendo la revisión, pues llamará la atención de que en las primeras, ¿qué? 3 semanas, no sé si Sí, 3 semanas de sí, junio, hice las 160 horas, entonces la última, no, no, ajá, no. listo. Recordemos que no se puede perder, digamos, allí el promedio día. Ajá, sí, Esa, sí, sí, esa regla no se puede sí, perder allí. tienes toda la razón. Por lo menos poquitas horas, pero deben aparecer. Ah, ok, listo, listo. Gracias. Sí, 24, digamos, como mínimo, más o menos en promedio. Más o menos, Ok, sí. Ah, como bueno. que tengan en cuenta esa recomendación. Bueno, compañeros, no les quito más tiempo. Ahora les comparto el cuadro por el WhatsApp. De igual manera, el enlace para que ajustemos nuevamente. Muchas Bueno, gracias y hasta luego. gracias a usted, Andrés. Chao, feliz Chao, hasta tarde. luego. Hasta Gracias. luego, muchachos. Gracias. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Pero gracias.